Bueno, qué programita, ¿no? Te dejó unos títulos, Zabaleta, ¿no? Todo para titular, ¿no? Todo, el videograma le estaba saliendo... ¿Cuál título elegís si fuese una revista, no? Claro, ¿Qué título elegís? Bueno, y el señor Antonio Araque, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo anda, economista? ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo anda? Muy bien, tranquilos porque yo no soy de títulos. No, justo, lo mismo. No, claro, exactamente. Es más, cuando nosotros vendimos el programa, que no había llegado, en un error mío digo, bueno, los candidatos. Claro. No, eran los invitados. Los invitados. ¿Te gustaría ser candidato? No. No, ¿por qué? Pues ya tuve una experiencia muy fallida en la política. En la política tampoco era política, era una experiencia más técnica que política, Sí. pero como que vi la política más de cerca y no es para mí, no me gustó, la pasé muy mal. Pero hoy sos referencia de la política, hasta el presidente te retuitea permanentemente. Sí, pero prefiero eso. O sea, en todo caso, ser un referente técnico, que me puedan retuitear, que me puedan criticar, que me puedan decir que bien, que mal, Sí. o lo que fuera, pero evitar estar adentro, porque adentro es un nido de víboras, realmente. Adentro es un nido de víbora. Sí. ¿Vos lo viste desde adentro eso? Sí. Bueno, además lo viví. No solo Claro. lo vi, sino que lo viví. Claro. Y no vale la pena, porque aparte, en mi caso, ¿no? Yo no tenía ambiciones de ninguna índole, Sí. pero había terminado una carrera bastante exitosa en la vida corporativa y tenía más que nada ganas de ayudar desde lo técnico, no desde lo político. Porque incluso yo le había dicho al expresidente, mirá, no tengo mucho que ver con estas ideas, necesito ampliar, fue la respuesta. Pero lo que vi es que no hay espacio para el pensamiento divergente. Te iba a preguntar eso, y ya te digo, Sí. Javi, perdón, pero Sí, sí. veníamos hablando con Zabaleta también de sus frustraciones en el gobierno anterior. Y cuando vos querías ampliar esa mirada, en tu caso, desde la economía, desde la productividad, desde un país más normal, si se quiere, a lo que habíamos vivido ahí, ¿encontrabas la posibilidad de un expresidente que decía, esto me interesa y que después estaba limitado en su poder de accionar? ¿O era un presidente que no le interesaba escuchar eso? Mira, te cuento 3 anécdotas. La primera fue cuando a los 2 o 3 días de empezar me hace una nota Willy Cohen y me pregunta cuáles serían las primeras cosas sobre las que me gustaría trabajar o estudiar. Y le dije, mira, me obsesiona la posibilidad de flexibilizar. No utilicé la palabra reforma laboral porque sabía que era un tema. Ver cómo se puede flexibilizar el esquema laboral de manera de poder incorporar, nunca hablaba de quitar derechos, pero de incorporar a los 10 millones de personas que no tienen una obra social, no tienen una jubilación. Exacto. Inmediatamente salieron Moyano y compañía pero de manera muy agresiva, muy agresiva. Sí, ni siquiera se puede dar la discusión. Y cuando vos te encontrabas con ese formato de no dar una discusión o de que alguien importante en esos cuadriláteros de poder, porque no eran un triángulo, eran cuadriláteros, ¿viste? Tipo ring. Sí, claro. Se la agarraba con vos, el expresidente se corría. Te dejaba solito, ¿viste? Escuchamos lo mismo hace un ratito. Arreglate nos como contaban puedes. Qué descripción, ¿eh? Hoy, qué descripción en primera persona. Sí, Capaz estamos hablando para atrás, pero describe, bueno, lo que ha sido ese gobierno, ¿no? Ahí yo ya me di cuenta, ¿viste? A lo que me exponía. Después la segunda fue cuando, ¿te acordás que Massa decidió utilizar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, etcétera? Y yo dije, no, esto no está bien. Y hablé en su momento con el jefe de gabinete, hablé con la secretaria legal y técnica, incluso hablé con el expresidente, que intentó dibujarla de todas las maneras, porque medio como que yo ya había puesto ahí un límite, decir, che, mira, Sí, tanto. no, quédate, qué sé yo. Y la última fue cuando presenté una propuesta para modificar algunas cosas, porque le dije, con esto te vas a estrellar antes de las elecciones, si no cambias algunas cosas. Y por alguna razón eso se filtró, y Massa no lo toleró y inmediatamente, bueno, en los medios. Claro, y todo lo demás. claro. Pero nada, a mí con eso ya me alcanzó para ver Que no. que lo mío es más el análisis desde afuera, ¿viste? Y el que lo quiere aprovechar y analizar, bienvenido, y si no... Sí. Por otro lado, a ver, yo como tipo de empresa y persona liberal de pensamiento, no soy libertario, pero sí liberal.
viste, veo lo que está haciendo este hombre ahora, Milei, y viste, no sé, me parece increíble, viste, como de repente decís, esto es lo que soñé ver alguna vez en mi vida. Yo militaba en la UCD cuando estudiaba en la universidad. Incluso vos desde adentro pudiste ver la complejidad de hacer lo que está haciendo. La imposibilidad. Imposibilidad. Era más que la complejidad. Por eso, hoy Milei está haciendo algo imposible. digamos, yo tengo 60 años. Sí. En los últimos 40 me dediqué a la profesión, estudiando o trabajando. Y siempre pensé, bueno, esto no sé si lo voy a ver. Claro. No sé si lo voy a ver. Y de repente verlo, que lo ¿Qué están es lo que haciendo- más te sorprende de lo que logró? Dos cosas. Desde lo técnico, digamos, la transformación de una Argentina en ruinas desde el punto de vista fiscal, ¿no? O sea, que tenía que emitir, que tenía una inflación galopante y viste, con una convicción absoluta de decir, esto lo vamos a cambiar, y lo cambia a los 30 días que asume, no a los 30 meses, ¿no? Y lo otro es el cambio cultural, porque hay muchos argentinos hoy que no están seguros de votar a Milei, pero están bastante seguros de que no quieren un gobierno desordenado fiscalmente. Claro. Y eso me parece que va a ser un legado de El legado Milei. más importante. No importa qué es lo que venga después. de Yo digo alguna que manera. el próximo que venga, no sé si va a poder emitir, ¿no? Claro, Y- los y hay planes que poder platita, imprimir. Y los ahí planes tenés un platita, tema. Tal no vez van. esto, no sé cómo va a terminar el gobierno de Milei, pero tal vez esto queda como una política fiscal de la Argentina ya, Claro, ¿no? pero ahí tenés el dilema peronista A ver, en este momento. a ver. ¿Cómo construye un relato distribucionista sin la posibilidad de déficit fiscal Claro. o de Emisión monetaria, emisión claro. monetaria? Porque indudablemente volvés a tener la necesidad de hablar de ajuste, de recorte, y ese esquema nos cierra dentro de la política pública distribucionista estatal clásica del peronismo. Entonces yo te quiero preguntar, vos sos tal vez uno de los que mejor traduce o interpreta o cuenta el plan económico del gobierno, Sí. ¿no? Hoy Milei dijo algo así como, ya la época de la estabilización ya pasó, ahora viene la época del crecimiento. ¿Me puedes explicar a los argentinos, a doña Rosa, en qué impacta esta época del crecimiento que viene ahora con Javier Milei? Bueno, el presidente está absolutamente convencido y lo ejecuta en tal manera desde hace varios meses de no emitir dinero. Ahora, en este nuevo esquema cambiario por el cual solo va a emitir cuando compre divisas, lo va a hacer cuando el tipo de cambio baje lo suficiente, o se acerque lo En la suficiente banda. al piso Exacto. de la banda, con lo cual esa emisión no le debería traer problemas inflacionarios porque es a un tipo de cambio más bajo del que, el que ya circula la economía. Quiere decir que desde el punto de vista cambiario estamos en un esquema muy sólido. Desde un punto de vista fiscal, ha exacerbado su decisión de ir incluso por un porcentaje de superávit sobre el PBI mayor al que estaba previsto en el presupuesto De original. hecho, creo que es la primera vez que en un año impar, que son los años electorales, Sí. se gasta menos que un año par. Claro. Perdón, Correcto. claro, se gasta menos. Correcto. Y en eso sigue convencido. No es que utiliza el año político para decir, Claro. voy a emitir un poco más y demás. Entonces, la verdad que la estabilidad está garantizada desde ese punto de Sí. vista. Hay que trabajar, y el gobierno lo sabe, en bajar el riesgo país para que se pueda refinanciar la deuda y no se tengan que utilizar reservas. Ese, si querés, es el principal deber y la política de exagerar todavía más el superávit fiscal Es para eso. va hacia ese camino. Y bueno, y el crecimiento es el desafío que queda. Y por eso yo creo que es muy importante lo que va a anunciar en una semana o 10 días el ministro Caputo en relación a una posible remonetización. ¿Qué quiere decir eso? Porque hoy lo estuvimos escuchando todo el día. Traducilo, por favor. Bueno, normalmente, ¿cuál es el combustible de una economía? El combustible significa, vos tenés que crecer. Crecer es como acelerar. Ponete un auto, cuando lo acelerás, ¿qué le pones? Nafta. Nafta. La nafta del crecimiento económico son los pesos o los billetes, el dinero para que circule y para que la economía pueda soportar, pero soportar en el concepto del inglés del support, digamos, vehiculizar, apoyar mayor movimiento económico que supone el crecimiento. Ahora, como el gobierno no está dispuesto a emitir pesos, porque eso tiene un impacto inflacionario,
lo que piensa hacer es utilizar todos los dólares que están votando en la economía, en cuentas ociosas post-blanqueo, Sí. debajo del colchón, en el exterior y donde sea, seducir a esos dólares para que ingresen al sistema y la gente los empiece a utilizar transaccionalmente. Vos me vas a preguntar, ¿y cómo los va a incentivar? Claro, porque ya lo escuché esto varias veces. No lo Que- sabemos. No lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Podemos intuir, qué sé yo, a mí, por ejemplo, se me ocurría uno de los grandes reclamos que tienen los pibes entre 20 y 30 años que trabajan a remoto para el exterior, con medios digitales, etcétera, y que facturan o no facturan y dejan en dejan la una cuenta en plataforma. Uruguay, en Nueva Sí. York, qué sé yo, y no lo ingresan porque los matan con impuestos Sí. o con el tipo de cambio, lo que fuera, que haya un régimen simplificado o más fácil para ellos. Ojo que son como 5.000 o 6.000 millones de dólares por año. Eso puede ser una cosa. O como fue el anuncio de los créditos hipotecarios hoy ya funcionando, esa es otra. Sí, A pero ver. yo me imagino que podrían estar estudiando créditos hipotecarios en dólares. dólares, ¿Te claro. acordás como en Sí. los 90? Bueno, Y- ustedes son muy chicos los dos. No, no, ¿Imaginas? sí, yo me ¿Sí? acuerdo. Ok. ¿Imaginás otro blanqueo o no? Yo lo que me imagino es algo que se lo escuché a Redrado el otro día, que yo lo tenía en mi cabeza hace mucho tiempo, pero dije, esto es de esas cosas que también decís, no lo voy a ver. Sí. Como una especie de blanqueo abierto permanente. Ujú. Claro. ¿Qué sentido tiene cerrarlo? Si lo que vos necesitas, si vos sabés que tenés Y no te van 200... a decir es riesgoso Ah, sí. por los Sí. narcos, las Sí, el armas. Gafi te va a dejar en la O- lista, o el Gafi los te deja en la ricos lista que no gris. pagan, O los sea, ricos que evaden. excusas vas a encontrar siempre. Y vos lo que tenés que poner en la balanza ahí es, ok, yo escucho todo esto, pero por el otro lado yo necesito bajar la inflación y remonetizar o meter combustible a la economía y tengo 250.000 millones de dólares de argentinos que no confían o no tienen incentivos para venir, traerlos y utilizarlos. ¿Y qué elijo? Elijo el bienestar de 45 millones de argentinos que podrían beneficiarse de ese motor y de ese Sería la movimiento nafta que andando, hablábamos antes. o me pongo restrictivo, más papista que el Papa, hiperrepublicanista, como diría el presidente Milei hoy, el ñoño del republicanismo, para no permitirlo. Y yo creo que es un tema de... Ahí lo que me parece más difícil, Sí. con esto cierro, ¿no? De este punto. No sé si esto se puede hacer sin pasar por el Congreso. Claro. Y no creo que el Congreso, en un esta año composición. electoral... Ahora, a lo mejor tampoco me Ahora- cierra necesidad y urgencia porque los temas impositivos no pueden No ir por pueden ir por necesidad. decreto. Ahora, esta nafta que hablas, ¿crees que el riesgo de un buen resultado electoral en octubre del kirchnerismo lo puede dejar sin nafta el gobierno? No veo posible un gran partido kirchnerista en octubre. Un resultado... Victorioso. ¿Cómo? ¿No lo ves victorioso en octubre? No, ni juntos con el kicilismo, ni por separado, porque el gran problema que tiene, te lo mencionaba hace un ratito, cómo articula un relato que sostenga las bases que Claro, trajo las Milei banderas, y que la claro. población en su conjunto no quiere resignar. Aún la gente más humilde, que se pueda de alguna manera por tradición familiar, lo que fuera, identificar un poco más con los esquemas peronistas, te van a decir, che, todo bien, pero no me traigas de vuelta la Claro. inflación y el quilombo. Te iba a nombrar esa palabra porque hiciste un interesantísimo análisis económico de cómo crecer, de lo que viene, de lo que logró el gobierno, de los desafíos que vienen, pero no nombraste la palabra inflación. Ya no está en la agenda de preocupaciones, por lo menos de los argentinos, cayó al quinto, sexto lugar de preocupación, pero de los economistas tampoco. No se mira de reojo, uy, che, guarda que el mes pasado creció un puntito y lo que puede venir, lo que no puede venir. No está, o de reojo lo van mirando, como ojo con eso. Me quiere sacar el segundo título, ¿viste? Estaba mirando la hora porque Claro. 20:30 Claro, pongo sí, sí. el mail, el tweet del último día hábil del mes donde saco la estimación de la inflación del mes. A ver, venís con una precisión- Le gané a Twitter, dale. Pero igual no va a salir al aire. No, hoy. sale más tarde. No, yo hace como un mes, un poquito antes de la salida del cepo, dije, viste cuando todos hablaban de que iba a venir una devaluación del 40%. Exacto, que se ve a precio. Yo dije, no veo de ninguna manera una inflación en abril más alta que la de marzo, que había sido de 3,7. No di Claro. más datos. Después, con el transcurso del tiempo, se fue viendo primero como que hubo un desmadre, Sí. después eso se corrigió.
A mí me está dando 2,8%. 2,8. Sí. Sí. Y te diría porque hay un arrastre estadístico de la segunda quincena de marzo que impacta en abril. Esto es un poco técnico para la gente, Sí, pero sí. la inflación Se se entiende. calcula como... 2 semanas y 2 semanas. Claro, es un promedio de 2 meses y entonces la segunda quincena de marzo tiene un impacto en abril. Y jugó ahí una carta. Pero yo estoy viendo un proceso de desaceleración muy fuerte en los precios, también producto de una demanda mucho más racional, que vos la ves con los datos de consumo, que no son consumos que digamos, exagerados, pero tiene que ver con que cuando vos tenés un sueldo, ponele una pareja Sí. que cada uno gane 1,5 millones de pesos. No estoy diciendo un disparate porque hoy el salario es un- promedio registrado privado, el INDEC lo sacó en 1.300.000 pesos. Entonces, cuando los pasás a dólares, una pareja donde los dos trabajen, que entre los dos saquen 2.500 dólares al mes, no es un disparate. Suponete que no estén casados, que todavía no tengan chicos y tengan una capacidad del 30% de ahorro de eso. Son 750 dólares donde vos te podés empezar a imaginar en un departamentito de pozo. Claro. Que hace 3, 4 años atrás, en el gobierno anterior, era imposible porque el sueldo era de 300 dólares. Y si te quedaban 20 o 30 dólares para ahorrar, decías, yo me lo gasto. ¿En qué te lo gastabas? En el shopping, Claro. en el Consumo. Por supermercado. eso voy a decir que esta caída del consumo, que se hace mucha bandera, una racionalidad. hay una explicación detrás de esto que es una crisis, sino que cambiaron los hábitos de consumo de la gente. Absolutamente. Empezó a ahorrar o empezó a cuidar más la plata. porque Sobre ahora todo la en la plata clase vale. media, ¿no? La clase clase baja media, claro, no por- tanto, por pero claro. la clase media, sí, la clase baja por ahí te compra un electrodoméstico Claro. en cuotas. Sí, sí, o no se ¿Sí? toquea más como se toqueaba Y no antes. se estoquea, así no va, me agarro 2 botellas de aceite. Claro. Yo lo mismo lo veo en casa. Yo antes iba al supermercado y digo, por las dudas voy a llevar otro aceite. Sí, y, sí, otro- sí, los paquetes de hierro. y ahora hasta que no se me termina la cosa ni pienso en comprar. Sí, decías, compro uno aunque Uno más, no ¿viste? necesite porque Exacto. le gano la inflación. Exacto. Aunque sea chiquitito, en algo le Sí. ganabas. Ese ejercicio se hace. Exacto. Se hacía habitualmente. ¿El dólar es preocupación? ¿Cuál es el mejor dólar? El que más Milei- te guste a vos. ¿Viste? El otro día estaba... Porque eso también es un cambio cultural y un ejercicio que tenemos que hacer los argentinos de lo que estábamos acostumbrados. ¿O me equivoco? Me peleaba el otro día con Dugan en Duro de Domar. El porque- otro día es todos los días que peleamos. Sí, pero el otro día fue más incisivo. Con este dólar no se puede ir a ningún lado, la industria muere, qué sé yo. Y digo, ¿qué dólar te gusta a vos, Pablo? Yo no soy economista, así que no me preguntes eso. Pero ese es el tema, ¿viste? Que cada uno elige Claro, un cada uno dólar agarra. distinto. Vos le preguntás a la gente, como esta parejita que gana 1.200.000 cada uno, y entre los dos sacan 2.500 dólares. Chicos, ¿les gustaría ganar 750 en lugar de 1.200? Claro. ¿Así ayudamos a la industria a ser más competitiva? Y te miran con una cara y me dicen, ¿yo por qué tengo que pagarle la rentabilidad a este señor que haga sus deberes y si no que se dedique a otra cosa e importemos aquello para lo que no somos competitivos? La Argentina tiene un problema ideológico que cree que tiene que proteger a la industria en general y a cualquier costo, cuando eso incide en el bolsillo de 45 millones de personas. Entonces vos pagás la computadora, tu celular, la ropa, el doble de lo que se paga en cualquier país del mundo para proteger 150.000 puestos de trabajo. Para proteger 150.000 puestos de trabajo estamos castigando el salario de 45 millones de personas Ahora, o familias hablando que de- viven en yo, Argentina. yo te pongo, me paro en el lugar de la parejita y te entiendo. Ahora, si yo me paro en el lugar del empresario, te digo, tenés razón, pero bajame impuestos porque me estás asfixiando con impuestos y encima me estás haciendo competir con un dólar muy barato. Y ahí tienen un punto. Y eso es lo que hay que acelerar, pero... Ahí ves un punto a corregir del gobierno, a trabajar no- más rápido. No creo que pueda ir más rápido Claro. de lo que el apoyo político le da. Vos te imaginás ahora, no el año pasado, ahora la UCR, el PRO, en medio de la batalla de la ciudad, y después de las posiciones de la lista en la provincia, colaborando antes de las elecciones en No. un acuerdo para una reforma impositiva. Bueno, pero el CEPO lo hizo, lógico, no necesitaba la reforma impositiva ni pasar por el Congreso, pero fue más rápido el gobierno, ¿no? Sí, bueno, es una situación mucho Sí, más sí. delicada. Pero digo, tal vez tan compleja como eso en poder implementar y lo sacó muy Bueno, bien. ¿o estoy equivocado? Caputo lo anunció la reforma impositiva, que se viene, no dijo cuándo, pero estuvo en Estados Unidos, en JP Morgan, Sí, y dijo va a que venir la impositiva, la laboral, la previsional, pero para mí va a ser después de las elecciones. Después de las elecciones. Ojalá pudiera ser antes. Claro. Eso tendría un impacto
enorme, ¿sabes en qué? En el riesgo país. Que es lo que necesitamos que baje de 700 a 400 cuanto antes para refinanciar. ¿Y no crees que el resultado electoral también haría bajar el riesgo Y país? están mirando eso. Claro. ¿Cuánto apoyo tiene este gobierno? ¿Cuán sustentable pueden ser las reformas que se vienen? Claro. Antonio, gracias por la visita, un gusto escucharte. Un De nada, placer. gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. La pausa, hacemos la última y en un instante las perlitas políticas que nos quedan acá con Javi. Ya venimos. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y listo. Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil. En Tigre, la seguridad está en cada rincón. 122 tótems conectados al Centro de Operaciones Tigre para una respuesta inmediata. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. 140 móviles municipales patrullan cada día para garantizar tu protección. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre Municipio. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. San Fernando, la ciudad que es nuestro orgullo, nuestro lugar en el mundo, la ciudad que amamos y no cambiamos por nada, cumpliendo más sueños, creando un futuro más lindo, siendo felices. Saludamos y abrazamos a todos los que somos parte de este gran hogar, una ciudad que se renueva cada día. San Fernando, nuestro lugar en el mundo. Pero si nadie está mirando la tele, ma, Tommy, desenchufalo. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuidar la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, último bloque, mucha info, Javi. Arranquemos por Milei. Estuvo en Villa Lugano en modo campaña. Exacto, presidente. la campaña proselitista iba a hacer esta campaña, esta bajada al territorio, la iba a hacer Sí. la semana pasada. Bueno, se suspendió todo por el fallecimiento del Papa Francisco y estuvo ahí para apoyar, para hacer lo que no hizo en ninguna otra provincia, que es apoyar a sus candidatos locales. Claro. Bajó y dijo todo a favor de Manuel Adorni, en un momento donde hay muchos ruidos en la Libertad Avanza. ¿Viste la foto de Santiago Caputo en la Fundación Con Macri. Libertad? Con Mauricio Macri, con sonrisas, Macri enfrentado. Macri que al principio hablaba contra Caputo y ahora empezó a hablar contra Karina. Sí. Con nombre y apellido. Antes hablaba de entornos y ahora con nombre y apellido dice Karina Milei. Bueno, parece ser que Karina se saca fotos con Santilli, con Ritondo y con Montenegro
y Macri se saca foto con Santiago Caputo. Bueno, todo en el marco de un Milei. ¿Había algún videito ahí de Milei en campaña? Estaba el Fue hoy. un acto casi de... No, anda poniéndolo y lo vamos viendo, medio amateur, ¿no? Sí, como esa puesta en escena o no, pero Sí. como rústico, como volver a las fuentes, volver a las Claro. bases de lo Ves, que ahí fue. aparece. Digo, desordenado al estilo de cómo era la Libertad Avanza de cuando no era gobierno. Exacto, en esos actos en Parque Centenario. Un megáfono que no funcionaba bien. Es Ahí más, pide claro. el voto por Adorni. Exactamente. Y muy fuerte a través de las redes sociales, está muy fuerte el tema por todas las cuentas libertarias. Claro, mucha gente. Él Sí. había dado un discurso también más temprano, un discurso muy belicoso. Milei Sí. está en modo campaña, muy fuerte contra los periodistas, contra los econochantas. Bueno, otra vez en Muy esa fuerte tónica. contra los periodistas. Muy Sí, fuerte contra los demasiado. periodistas. Bueno, también es cierto que de este lado vamos a hacernos cargo también. Por supuesto. Hay Acá una fuimos los primeros cantidad, y críticos. aparte hay una situación que es muy curiosa, que es, creo que en este oficio todos nos podemos equivocar, nos podemos comer una operación, nos cuentan una información que después no se confirma y demás cuestiones. Ahora, nadie pide disculpas. No, bueno, Es como que no pasara, es como tiene que haber también cierta autocrítica del periodismo, pero me parece que el tono tan alto de Puede ser, Milei, puede ser se pasa exacerbado. un poco. Sí, sí. Bueno, sobre pero todo también después debe haber una el episodio autocrítica del también poco periodismo. feliz, si querés, el de Caputo mirándole la credencial a un fotógrafo. Por ahí esas cosas Eso no son está bueno. muy evitables, porque aparte, mira, me decía alguien cercano al entorno presidencial que, ¿por qué es poco feliz? Más allá del hecho en sí es poco feliz. La imagen. Y si a ese muchacho después Le pasa tiene un algo. episodio, cualquier situación, quedamos como que somos una mafia, quedamos como una situación que no tiene... Y la verdad que creciendo... Es innecesario. Era, claro, casi inocente lo de Caputo, en una situación muy de taita, de barrio, ya lo hizo con Facundo Manes, parece que tiene este tipo de conducta. Muy pero al bueno, fleje Caputo, ¿no? Un poco pasado. bueno, de- juega de- siempre a todo o nada. De Caputo, estar al límite de todos los temas. ¿no? él juega al límite, así le ha ido muy bien. En general ha construido una política, bueno, ha construido poder político Mucho, muy fuerte. mucho. Maneja muchísimos resortes del gobierno y me parece que se da estas licencias que me parece que no caen bien ni siquiera para adentro. Claro. Pero que por supuesto es un hombre emblemático que hay que defender y van a defender. Un temita más de Milei en Villa Lugano no es casual a donde fue en la ciudad de Buenos Aires, Sí. porque fue el lugar donde peor elección había hecho justamente la Libertad Avanza dentro de la ciudad de Buenos Aires. Creo que es la Comuna 8, si no me Corregime si me equivoco. equivoco, Macri no fue una vez que la chiquita esa que saltaba un barril, ¿no fue en Pasó Lugano? hace mucho, puede ¿No ser. fue Creo que que sí. lanzó Ahora también que en lo decís, Lugano? me Mirá suena. vos, como... Pero en ese lugar es el lugar más fuerte del peronismo. Entonces, va Milei a comerle votos ahí al Claro. peronismo, porque la Libertad Avanza, a diferencia del PRO, el PRO llega forzado a algunos lugares Sí, populares. sí, pero permeó en los barrios populares la Libertad Avanza llega y llega a lugares profundos también del conurbano y va a buscar votos ahí, al sur de la ciudad, donde sabe que puede crecer, donde tal vez le cuesta más es la zona fuerte del PRO, que es más Recoleta, Palermo, Exacto. Núñez, El Belgrano. electorado más Sí. fuerte del PRO. Pero ya que hablamos de la ciudad de Buenos Aires, en el PRO me dijeron, mira, nosotros tenemos confianza. Yo hablé con los que están más cerca de Jorge Macri, los Jorge Macristas. Sí. El que me decía, tenemos confianza, le digo, en confianza para ganarle a Adorni, no, para ganar la elección. Después yo Bueno, lo claro, bajé a tierra y claro. le dije, hablemos en serio. Le digo. Tenés a los penatos. Claro, ahí está la parte del periodista, ¿no? Que si uno empieza a repetir acá que el PRO ganaría la ciudad, Exacto. bueno, te estás comiendo la operación que me quería hacer Exacto. esta fuente cercana a Jorge Macri. Hablé con dos más y me dijeron, no, estamos ahí peleando con la Libertad Avanza. Silvia parece ser que no fue la mejor candidata. No fue que la pudieron mejor elegir. candidata, no despega. ¿Y sabes por no qué despega. critican la elección del candidato algunos Jorge Macristas de la primera hora? ¿Por qué? Dice, quisimos mostrar una candidata para lastimar a Horacio. Porque Claro. ella era la retista. Porque hay una interna ahí también. Claro. Hay una batalla interna ahí Pero al también. final estamos jugando una interna doble contra Horacio, contra Libertad Avanza y estamos desenfocados de los problemas de la ciudad. Totalmente. ¿Viste la campaña de Hernán Lombardi que decía leyes para bajar impuestos de la ciudad? Sí. Error, pero Muy de raro. principiante. Muy si raro. querés bajar impuestos en la ciudad, que lo haga hoy Jorge Lo Macri. pueden hacer, tienen el poder para hacerlo. Presenten No el necesitan proyecto. ganar la elección ahora Claro. para bajar los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires. Y más que es una bandera, la de la baja de impuestos, que es una bandera libertaria. Que Pero- dicen que los impuestos son muy caros en la Ciudad de Bueno, Buenos pero Aires. hay que hacer memoria porque en campaña a veces los políticos empiezan a decir cualquier cosa. Sí, O gobernantes que hacen cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando Massa bajó ganancias para usarlo en la campaña? exacto. Y después llegó Milei. Lo tuvo y que recomponer porque lo tuvo era que un agujero recomponer y fiscal él muy decía, grande. no vamos a pagar ganancias. Pues hay que ser prudente, porque después el archivo te empieza a pasar facturas. Pero bueno, en el PRO hay confianza. Cuando yo le dije, ganar parece difícil, ahí fueron más sinceros y me dijeron, bueno, ganarle a la Libertad Avanza. Dicen que ahí la cosa está pareja. Bueno, pero en realidad... Pero hay dos dichos de los Sí. encuestadores. Uno, que Adorni llegó a un techo, pero lo mismo te dicen, pero los penatos no crece, está como estancado. No, eso. y hay un- Y perdón, y lo último, sí. al que ven alto, que me dijo un encuestador muy bueno, que trabaja para la campaña de Santoro, me dice, lo veo muy alto a la reta. Bueno,
Muy alto es en 10 puntos. Sí, ¿no? sí, a mí, 8 a 10. a mí lo que me decían es, Larreta no va a llegar a los 2 dígitos porque va a ocurrir, dicen los que entienden de estos fenómenos electorales, el efecto transferencia. Que es, vos me preguntás a mí a quién voy a votar y por ahí te digo al que más me cae simpático, puedo decir Horacio, puedo decir Los Penato, puedo decir, pero después en la Ciudad de Buenos Aires es un electorado, más del 70% es electorado anti-kirchnerista. Y dicen, van a votar al que le pueda ganar a Leandro Santoro, Claro. más si Leandro Santoro tiene chances de ganar o salir primero. Por eso se están Entonces, peleando la libertad avanza y después diciendo, exacto. ustedes hacen ganar al kirchnerismo. Entonces dicen que el efecto de transferencia va a ser muy importante. Cercano a la elección, muchos votos se van a inclinar por el que le puede ganar a Leandro Santoro. En este caso, dicen que el que más chances tendría, ahora por los últimos números, es Manuel Adorni. Están confiados en el PRO porque dice cuando llega el momento de la boleta electrónica van a ver el cuadradito amarillo. Pero yo le dije lo mismo. Bueno, el otro va a ver el cuadradito violeta y Exacto, el claro, león. porque Hay que ver si lo que garpa más, que esto lo analizan los encuestadores, es el candidato o la fuerza política o la combinación de los dos. Claro, Lo y sabremos. además mucho electorado PRO, tal vez 2 se semanas. vuelca, Este tal vez se domingo vuelca no, Horacio el otro, ¿no? Rodríguez Larreta. Horacio 3 Rodríguez es electorado de PRO. Es PRO. Con lo cual, todos los votos que saque Horacio Rodríguez son votos que perdió el PRO. Y más alto que Marra, me decía el encuestador. Sí. Sí, un cachito de la provincia. Sí. La provincia, bueno, sin paso, se anularon, Se anularon las finalmente pasos. No hay cronograma, pero ya se sabe que no hay paso. Hay un proyecto que se está tratando en la legislatura para ir por la reelección de legisladores provinciales, senadores y diputados, pero no de intendentes. Le quieren facturar a los intendentes los que dieron el apoyo a En Kicillof. realidad también es porque tienen tiempo. Los otros no tienen tiempo. Porque ¿te acordás que fue de lo de María Eugenia Vidal con Sergio Massa? Claro. ¿De acuerdo? Sacaron las reelecciones indefinidas para intendentes, para legisladores y para consejeros escolares. Bueno, Y concejales. todos se terminaban todas las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Pues lo enmendaron. Hicieron una interpretación, cuando se les terminaba y tenían que retirarse, hicieron una interpretación para dar un periodo más. Ahora llega ese periodo más y ahora quieren modificar. Con lo cual, esa famosa ley que terminaba con las reelecciones indefinidas nunca se aplicó. Claro. Y pareciera ser que nunca se va a aplicar. Lo cierto es que están tratando de que salga eso y no meten los intendentes también porque lo de los intendentes hace mucho ruido. Exacto. Dice que los legisladores puede pasar más fácil. Y además porque tienen tiempo. Los intendentes es recién para 2027, con Claro. lo cual tienen todo el periodo legislativo el año que Del viene. año que viene. Y una más, al no haber paso, cuando se eliminó la ley de las pasos, también se eliminó dentro de esa ley la prohibición de llevar listas colectoras. Ojo a esto. Claro. Lo que hay que tener en cuenta es que la elección en la provincia va a tener en la cabeza un senador provincial o un diputado provincial y atrás concejales. Sí. Bueno, el mismo candidato a senador provincial Puede ser apoyado por... por 2 listas. Javier y yo a nivel local no nos ponemos de acuerdo y vamos en listas Pero le separadas. sumamos al de arriba. Se suman los votos para Exacto. arriba. El dualdismo de la década del 90. Claro, ojo que es lista colectora, no espejo. Si yo voy en esa no puedo tener mi boleta aparte suelta No. como concejal, ¿no? Exacto. Esto está claro, pero ojo que funciona la colectora, ya lo están mirando con atención varios, que en la interna del peronismo la cámpora no les daría lugar a nivel local, pero Kicillof los puede abrazar y se los llévate la colectora de Exacto. peronismo derecho al futuro, por Todos ejemplo. me suman a mí y entre ustedes se matan. Y Kicillof necesita reforzar la legislatura bonaerense, sobre todo Sin duda, diputados. porque hasta que está ahora corto. no le dieron presupuesto, Está le corto de tuvieron un votos. montón de trabas, con lo cual él se dio cuenta que le están trabando la gestión, necesita fortalecerse en el ámbito legislativo. Hoy en imagen positiva, Cristina le gana a Kicillof en 3 municipios. 2, la leí recién, 2 son camporistas, uno es Quilmes y el otro Hurlingham, justamente. Me falta uno más que ya me venía Y te voy a la dar un memoria. dato, según estas encuestas de imagen, que Sí. de dudosa credibilidad o lo que sea, el dirigente político con peor imagen es Máximo Kirchner. Máximo, sí, imposible. Pierde con el Gordo Dani y con Lilia Lemoine. No fuimos. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿sabes a quién le agradecen muchos intendentes? Aunque vos digas, ¿qué tiene que ver? A Jorge Macri. Por un dato que pasó desapercibido. La semana pasada, entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza, estuvieron a 2 votos, Sí. y algunos del PRO, a 2 votos de conseguir la elección concurrente, que es lo que quería Cristina, y le rompían el esquema a Kicillof. ¿Por qué? Porque lo iban a votar con 2/3 de la Cámara. Claro. Si votás con 2/3 de la Cámara, Le gana el decreto. le ganás al decreto y no lo puede anular Kicillof por decreto. Pero hubo un Mirá hombre vos. que empezó a llamar al Qué PRO. lío hubiese sido eso, ¿no? Hubo un hombre que empezó a llamar a los del PRO, no bajes, separada, y no llegaron al quórum. Ese hombre fue Jorge Macri. Se lo agradecen mucho, ¿eh? Jorge Macri, más allá que está en la ciudad, conoce, Sí, muy bien conoce y maneja la gestión, legislatura claro, bonaerense. exactamente. Así que se lo destacan a Jorge Macri. Una línea, 10 segundos. Sí. Otro round entre Milei y Villarroel.
Otro round, sí, ¿te acordás cuándo fue lo del fallecimiento del Papa Francisco? Que Victoria Villarroel fue a una misa en el arzobispado y que fue muy... Sí. La escupieron, le gritaron. Muy feo. Bueno, ¿vos viste algún tuit o alguien solidarizándose con la figura de la vice? No. Nadie del gobierno liberal ni el propio Javier Milei la ningunean. No existe más Victoria Villarroel. Ella trató de tener acercamientos, incluso hizo algunos movimientos de gente de su entorno que caía muy mal. Pero nada, la encerraron. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué va a pasar con Victoria Villarroel? Hay que estar atentos el año que viene, porque Victoria Villarroel el 2027 no tiene más nada. O se va a la casa o algo va a tener que hacer. Y están estudiando las alternativas de qué hace Victoria Villarroel en el año 2026 o qué empieza a preparar. Javi, gracias, ¿eh? Gracias ¿Pasaste a vos. bien? Picante Muy bien, hoy, ¿eh? Muy bien, muy interesante. Quedó Muy caliente el interesante. videógrafo. Quedó, sí, claro, con la cantidad de títulos. Claro. Nos vamos, volvemos en 7 días. Gracias por su compañía, han sido muy amables. Chao, buena semana.